Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y en la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Flor. Hoy deberíamos mañana... como invertir el tema de las internacionales, ¿cierto? Sí, no, la mañana amaneció trágica en Panamá, así que vamos a omitir las internacionales, que tampoco eran nada buenas, pero bueno. Aquí tenemos esta tragedia que ha sorprendido hoy a los panameños. Y al mundo. Sí, ciertamente, y a los migrantes, los familiares de esos migrantes que tras que tienen la situación de una migración irregular por la tragedia y la falta de oportunidades que hay en sus países, en medio de un operativo de transporte desde la provincia de Darién hacia Chiriquí, que realiza el gobierno de Panamá, pues encuentran desafortunadamente el fin de sus días. En un lamentable accidente, hay que esperar el reporte final de las autoridades de cómo se produjo, porque hay varias versiones y no todas coinciden. Pero ciertamente... Lo cierto es que ya hay confirmadas 33 personas que han perdido la vida. 5 menores de edad han llegado a ser atendidos en el hospital pediátrico y 23 todavía heridos, no han terminado de... 23 heridos, 5 de los heridos en estado crítico, que puede aumentar la lista de víctimas fatales. Una tragedia y también como los efectos del drama de los migrantes, ¿no? O sea, ya habían cruzado, o sea, tras que ya la tenían difícil, tras que ya habían pasado lo peor. O sea, terminar así, la verdad que es devastador. Sí. Es devastador. ¿Y qué tenías internacionales, Guido? No, básicamente el estado de excepción prorrogado por un mes más para cumplir un año en El Salvador. Yo sé que hay gente que le gusta los regímenes autoritarios. A mí me dan alergia, sean de izquierda o de derecha. Y si el señor Bukele tiene controlado a todos los órganos del Estado en El Salvador, es decir, cambió a la Corte, cambió al Procurador, en la Asamblea tiene mayoría absoluta, ¿qué necesidad tiene de tener un estado de excepción en donde se privan de derechos fundamentales como el derecho a la libertad de reunión, el derecho a la libertad de comunicación, el derecho a ser asistido por un abogado cuando eres detenido durante ya casi un año? Acaban de prorrogar por 11ª vez ese estado de excepción sin discutirlo en la Asamblea de El Salvador porque al pupitrazo limpio. Entonces esa era una de las notas internacionales. ¿Y Turquía? Pues Turquía, impresionante, ni qué decir. Ayer, Flora, encontraron a una señora de 70 años con vida. Eso es un verdadero milagro, porque ya después de transcurrido 9 días, las posibilidades físicas y humanas de sobrevivir bajo los escombros son muy limitadas. Pues ayer sacaron a una señora de 70 años con vida. Y me conmovió mucho la imagen que le ha dado la vuelta al mundo del padre sosteniendo la mano de la hija a la que no pudo auxiliar. Hija fallecida con el terremoto. Eso realmente no tiene palabras para describirlo. Es impresionante. Antinatural. Anti todo. ¿Ah? Anti todo. No, eso es... O sea, no quiero ni imaginarme. La hija de 15 años... y el padre sosteniendo la mano como última manifestación de dolor y de afecto. Terrible. Cambiando un poco de tema, a temas importantes, pero por supuesto que no tanto. Seguimos como país sin firmar acuerdo con la mina. Y esto cobra importancia hoy que se publica que la mina tuvo una ganancia bruta de 1.065 millones de dólares en el 2022, crecieron 5% su producción en el 2022. La ganancia bruta de la mina fue un 27% inferior a la reportada en el 21. Bueno, fíjate que si se aplicara lo que está acordado en el máximo de beneficios de regalías, esa ganancia bruta hubiera representado para Panamá en regalías 170.4 millones de dólares del año 2022. Si estuviéramos bajo el parámetro del 16% sobre las utilidades. Así es. Este tema cobra importancia porque ya
hoy se cumple, ayer se cumplieron 2 meses desde que el gobierno le dio la fecha límite para firmar el acuerdo a la mina. Y en este momento entiendo, conversaba con alguien ayer sobre el tema, me explicaba que la traba ahora está en que el gobierno quiere incluir que se pueda auditar, revisar el contrato cuando sea. Entonces eso los pondría nuevamente en este posible escenario de incertidumbre. Es decir, si ya me vas a renovar el contrato, pues que dure lo que tiene que durar, no que a la mitad me puedas auditar si quieres o cerrarme si quieres. Y el puerto sigue cerrado. Entonces están en este momento homologando una certificación del extranjero, porque la habían cerrado ya por eso. Entonces en Panamá las empresas que podían certificar no tenían la capacidad de hacerlo, así que tenían que hacerlo de afuera. Pero ahora están en el proceso de homologar esa certificación para que entonces vuelva a abrir el puerto. Esas son las noticias de la mina. Claro, esa es digamos que es la excusa que se da, pero lo cierto es que mantener el puerto cerrado pone en situación de presión, a mi juicio indebida, a la mina que está, o a la empresa que está en medio de el ministro Alfaro no quiere hablar de negociación, pero están negociando el texto, pues, o sea que sí hay algo de negociación. Acordaron unos puntos y están plasmándolo en un contrato, un texto, un contrato, y bajo esa situación de presión, pues, para mi juicio, cualquiera de las partes que haga presión es una presión indebida, que contamina de alguna manera la negociación, que impide que la negociación fluya libremente. Una de las condiciones esenciales de la expresión de la voluntad es que la voluntad sea libre para todo contrato. Entonces, si la voluntad no es libre, pues el contrato está viciado, por un vicio de nulidad absoluta, además, según el derecho clásico. Entonces, hay que tener en cuenta eso también. Tenemos varios otros temas. Tenemos el tema de los medicamentos, que el descuento de este famoso impuesto por el gobierno ya causó el cierre de 30 farmacias. Sigue siendo un tema la corrupción en el sistema penitenciario, las denuncias de abuso de derechos humanos, violación de derechos humanos de los reos. Pero vamos a hablar de esto ahora que volvemos del cambio. Ya volvemos, no se vayan. Bueno, ahí tenemos imágenes del inicio del operativo de Carnavales con Seguridad de la Policía Nacional. Como siempre hacen una parafernalia ahí, un despliegue ¿Este show se hace también en otros países? En el estacionamiento de la policía. Yo creo que eso es muy latinoamericano, Flor. No creo que sea exclusividad panameña. Me parece que es muy latinoamericano. Yo lo veo completamente innecesario y como... Sí, bueno, es como para enviar un mensaje de que estamos preparados, ¿no? Sí, bien preparados. Y de paso se le da un aliciente a los miembros de la policía que siempre están en el ojo de la tormenta. Si no es en la lucha contra los delincuentes, la ciudadanía que se queja del accionar. Así que bueno, eso es qué sé yo, es muy latinoamericano. Lo cierto es que lo importante es que... Bien militar hoy. Efectivamente... No, la policía es un cuerpo civil. No, pero no me refiero a eso, me refiero a la actitud, a lo que se ve. Bueno, eso, si fueran militares estuvieran cargando armas y esas cosas ahí, son puros equipos de vigilancia. Puro show, ¿no? Pura bulla. No sé, Aeronaval, Senafrón, no sé, no me gusta, pero bueno, vamos a seguir adelante. Es un despliegue, ya es una tradición en Panamá, digámoslo así. Bueno, esperemos que después de la tragedia de hoy, efectivamente la vigilancia se refuerce durante las 24 horas, durante los días de carnaval, en las carreteras del país. Y que la gente maneje con cuidado. Y ojalá que los huecos no causen accidentes, que ya hemos visto que es así. Y ahora, cuando hay más afluencia de carros hacia el interior, pues en la Interamericana es un posible foco de muchos accidentes. Hay áreas de la carretera, por lo menos en el tramo hasta el distrito de Playas, hasta la entrada del valle, que han estado siendo sometidas a un operativo de parcheo temporal, evidentemente, porque esos parches no resisten. Sobre todo cuando pasan 80, 90 mil vehículos, eso sufre un desgaste.
hay áreas de la carretera que requieren hacer lo que están haciendo en la ciudad. Por cierto, no sé si han visto, ahora que tenemos aquí a José Isabel Blandón, que fue alcalde de la ciudad, áreas que yo no veía que hubiera gran cantidad de huecos y le han levantado todo el asfalto. Supongo que van a repavimentar eso en la avenida Justo Arosemena, en la avenida Cuba, ¿no? Entonces, eso es lo que deberían hacer en las carreteras, la interamericana sobre todo, que es la arteria principal del país y que está en muy mal estado. Bienvenido, José Isabel. Gracias, buenos días. Yo quisiera compartir también nuestra consternación con el accidente terrible que ocurrió esta madrugada en Hualaca, donde a esta hora se informa que han fallecido 33 personas, seres humanos, extranjeros que arriesgaron todo por un sueño, por el sueño de tener la oportunidad de una mejor vida. Sobrevivieron al infierno de la selva del Darién para venir a fallecer de esa manera en nuestro país. Mi condolencia a todos sus familiares y realmente pues una situación muy trágica. Sí, el accidente más grave de tránsito de este siglo. Sí. De este siglo. Después del Puente de las Américas, en Panamá. Sí, en ha Panamá, sido el cuando se segundo cayó el peor, ¿no? bus en el año 72 del Puente de las Américas, hubo más 40 fallecidos. y pico. 40 y tantas personas fallecieron en aquella ocasión. Pero en este siglo, También me acordé del de Osana, pero ese fue menos personas. Sí, sí, el del 8B06. creo que fueron 18 personas. 18. El 23 Ahí de lo que octubre. pasa fue el dramatismo, ¿no? De morir calcinados vivos, ¿no? Lo impactante de ese accidente también. Y bueno, en las Garzas de Pacora también hubo un accidente trágico a inicios del año 2010, creo, finales del 2009. Finales del 2009. Finales del 2009, correcto. Pasando a temas políticos, ¿cómo van las reuniones del panameñismo con otros partidos para posibles alianzas? Bueno, mira, de acuerdo al calendario electoral, ya estamos por vencer los tiempos en que cada partido que va a hacer primarias, como es el caso nuestro, tiene que hacer las reservas correspondientes de aquellos cargos que no va a llevar a primaria porque vamos a postular en alianza o se cree que podríamos postular en alianza. Por eso son las conversaciones que hemos tenido hasta ahora con principalmente Cambio Democrático y País. Las alianzas en sí se van a cerrar en agosto, septiembre de este año, después que cada partido pase por sus elecciones primarias, ¿no? Principalmente con CD y con País, con el PRD. No, con el PRD no ha habido ninguna conversación de alianza, tampoco con RM, tampoco con Otro Camino. Sí ha habido algunas conversaciones iniciales que no hemos entrado en detalles con el Partido Popular y el Partido Alianza. Y bueno, Molinera tampoco hemos tenido ninguna conversación. ¿Por qué Benicio dice que sí se reunieron y Raúl Pineda dice que él mete la mano en el fuego incluso? ¿Ellos tienen alguna grabación de alguna reunión que han tenido? Mira, como yo le he dicho en otras ocasiones, nosotros como políticos nos podemos reunir, como en efecto nos hemos reunido con gente de gobierno, para hablar de temas de país, sobre todo el tema de la Caja del Seguro Social, y que se reactive el diálogo, que nos parece urgente y prioritario. Pero hablar de alianzas con el PRD, no hemos hablado de ninguna alianza con el PRD, y lo reitero. En el PRD, si compitieran Gaby Carrizo, Cristiano Adames y Martín Torrijos eventualmente, ¿qué chances tendría Martín Torrijos de ganarle a Gaby Carrizo? ¿O cómo quedaría esa elección entre ellos tres? Bueno, yo no soy PRD, no sabría decirte. Percibo que hay mucho descontento, inclusive dentro de la membresía del PRD, y hasta cierto punto se entiende, un partido tan grande que además ha estado acostumbrado al clientelismo y a que ser miembro del partido significa aspirar a que te nombren en el gobierno. Pues es imposible nombrar 700.000 personas en el gobierno. Han hecho un gran esfuerzo, sí hay que reconocérselo.
pero definitivamente que debe haber mucha gente descontenta. Si alguien logra capitalizar ese descontento dentro del PRD, pues podría lograr un resultado favorable frente al vicepresidente, pero de lo contrario, yo veo al vicepresidente con todo el apoyo del presidente de la República y del engranaje gubernamental, por lo tanto, no debería tener problemas en ganar la primaria, ¿no? Y en cuanto a CD, entre Rómulo y Yanivel, ¿qué tan apretada estaría esa elección? Mira, Yanivel como tal no creo que represente una rival importante para el presidente del Partido Cambio Democrático. Sin embargo, pues ahí el factor que distorsiona un poco el tema interno es la injerencia desde afuera, no solamente de Ricardo Martinelli, sino también del partido en gobierno, ¿no? Yo no puedo asegurar que desde el Ejecutivo, pero sí definitivamente desde la Asamblea, ¿no? Entonces, ¿y qué pasaría si le ganara ese ella? tema de que estén ahí estas fuerzas que no son CD, tratando de intervenir y de influenciar sobre el resultado de la elección interna del CD, es lo que preocupa un poco en términos de cómo se quiere distorsionar una elección que debe ser interna, Sí, que debe pero- ser propia Pero de si lo que son ustedes miembros del están CD. conversando con CD, Ujú. ¿qué pasa si gana Yanivel? ¿Mantienen las conversaciones con CD o esas conversaciones para alianzas? Bueno, serán yo a solamente ellos con le he Rómulo Rux? dicho en ocasiones anteriores, Flor, las conversaciones al final son entre partidos, sí, pero principalmente entre las figuras que lideran esos partidos. Para mí no es lo mismo sentarme a conversar con Rómulo Rux que sentarme a conversar con Yanivel Ábrego. No, sobre todo Y porque por- y Yanivel por- Abrego claramente ha manifestado su intención de llevar al partido Cambio Democrático, si es que ella logra hacerse con el control, a una alianza con RM. Y eso no creo que esté Sí. en la película inmediata Por supuesto que hacia no, el futuro del pero panameñismo. no es solamente eso, es que es el tema también de que en estos días me preguntaban, para mí, quién era el principal opositor o contendiente en esta campaña. Y yo creo que el principal contendiente no es una persona en particular, el principal contendiente es el clientelismo que tanto ha afectado la Pero el política en clientelismo este... también los ha afectado estando en todos los partidos, incluyendo el panameñismo, ha habido clientelismo. Y Mira, mucho. no. Nosotros, perdóname, pero por lo menos en el caso de quien te habla aquí, en la campaña nuestra a la alcaldía, por ejemplo, y la campaña presidencial, no fueron campañas que se basaron en promesas clientelistas. No, yo hablo del partido. Sí, pero es que de nuevo, aquí al final el partido es una persona jurídica, quienes componen el partido son los que lo integran y la figura principal del partido es quien lo dirige y va a ser su candidato presidencial, es quien imprime su propia impronta, su propia personalidad, cuáles son sus principios. O sea, no es lo mismo el partido panameñista dirigido por X personas que por Y personas, o sea, son dos cosas distintas. No, eso 100% de acuerdo, pero el clientelismo, pero el panameñismo no es que sea caracterizado por ser el partido menos clientelista. Bueno, José Blandón, como político, se ha caracterizado por ser una persona de presentar propuestas, no de comprar votos a través de bolsas de comida o de prometer cosas como te van a poner plata en el bolsillo, sino de hacer propuestas específicas y de compromisos concretos de agenda de país. Y eso es lo que yo creo que nosotros tenemos que ver, que en esta campaña creo que se va a enfrentar la visión clientelista pura y dura, ¿no?, que está representada mayormente por diputados que trascienden partidos, ¿no? Porque para mí, Yanivel Ábrego puede ser CD y Benicio Robinson puede ser PRD, pero tienen una agenda común que va más allá del partido y que han llegado a la conclusión de que a ellos no les importa quién presida el país, porque mientras ellos tengan su cuota de poder en la Asamblea, van a seguir En el estatus quo. beneficiándose
de esa cuota y siendo una parte importante del status quo. A propósito del tema, ¿qué opinión le merece que entre los que salió digamos, atacar, si se quiere sutilmente, pero directamente, la candidatura del vicepresidente José Gabriel Carrizo fue el secretario general de la Asamblea, que tiene una relación personal con Yanira Abergo, a pesar de que él es tradicionalmente PRD? Bueno, pero yo creo que ahí, a pesar de que el esposo de Yanibel es el sobrino de Pedro Miguel y el nieto de Gerardo González, así que Sí. él está siguiendo la línea política que siempre he seguido, que es la de Pedro Miguel González, que está abiertamente en contra de Gaby Carrizo. Ahora, de nuevo, yo creo que aquí hay actores que pueden estar jugando en esquinas distintas, Pero se entienden entre ellos. ¿Me explico? Y al final no importa si gana el tuyo o gana el mío, lo que importa es que nosotros vamos a estar ahí en la asamblea jugando un rol y exigiendo una cuota de poder y espacios, porque tenemos esa presencia y esa articulación dentro de la Asamblea Nacional. Yo creo que ese es uno de los contrincantes fuertes a los que nos vamos a enfrentar, ¿no? Que te reitero, no es un candidato presidencial, sino es un grupo que ha acumulado mucho poder dentro del país. Y es una manera, digámoslo así, de figurar el propósito de la política como entendida como el arte de hacer posible lo necesario, ¿no? Así es. ¿Por qué con Rómulo Rux? Mira, porque yo creo que dentro de la oferta electoral que hay en el país, Rómulo tiene muchos puntos en común con lo que nosotros estamos planteando y creo que también yo me sentiría mucho más cómodo haciendo una alianza con Rómulo. Y te digo la verdad también, conversando y buscando hacer una alianza con Lombana, que definitivamente no me vería sentado con Martinelli negociando una alianza o con el PRD negociando una alianza. Porque yo sí creo que lo que nosotros tenemos que entender es que más allá de las diferencias que podamos tener, porque yo no coincido en todo con Rómulo ni tampoco coincido en todo con Lombana, pero yo sí creo que nosotros podemos coincidir en una visión general de país que sería más favorable para el país que la que representa el PRD o la que representa Ricardo Martinelli. Y yo creo que lo que sería irresponsable de nuestra parte es que por aspiraciones personales, por cálculos particulares, nosotros no nos sentemos a hacer esa alianza y permitamos que alguna de las otras dos opciones ganen las elecciones del 2024. Al principio dijiste que no te habías reunido con Otro Camino. ¿No te has contradicho, cómo se dice? No, pero no, porque no me reunió, no porque yo no quiera que esa reunión se dé. A eso voy. ¿Han tratado de reunirse? Nosotros hemos tratado ¿Cómo? de reunirnos. Yo mismo he conversado en una ocasión que nos encontramos, Ricardo Lombana y yo, de la necesidad de sentarnos a hablar. Y yo reitero aquí, no es sentarnos a hablar necesariamente para hacer una alianza. Si nosotros somos dirigentes políticos, aspiramos a gobernar este país, tú tienes que tener la capacidad de sentarte con otros dirigentes políticos a ver qué puntos en común puede haber entre nosotros. Y como, por ejemplo, ahora que estamos ambos en oposición, hay temas que todos coincidimos en que el tema de la Caja del Seguro Social es urgente atenderlo. Medicamentos. Agarra tú las declaraciones de Lombana, de Rómulo y mía, y tú vas a encontrar que prácticamente no hay diferencia entre lo que cada uno de nosotros está planteando sobre la Caja del Seguro Social. Pero entonces, ¿qué nos impide sentarnos a conversar sobre ese tema, independientemente de alianzas o no alianzas, para ver qué estrategia en común podemos desarrollar para obligar al gobierno nacional a que convoque el diálogo y que abordemos el tema de la Caja del Seguro Social? Lo único que impide que eso pase son egos personales. ¿Pero de quién? Y cálculos ¿Por qué? políticos. Porque Yo lo he dicho en otras ocasiones. En el caso de él, ha llevado un discurso de que está en contra de los partidos, pero recibe a todos los de los partidos que se vayan a inscribir allá.
¿no? Y entonces no quiere sentarse a hablar porque siente que se desdice en su discurso. Pero es que al final, si tú quieres gobernar un país, tú no puedes gobernar un país tú solo y decidiendo, no, yo no me voy a hablar con la gente que me cae bien. Porque al final el pueblo elige y el pueblo elige una Asamblea Nacional donde tú te vas a tener que ir a sentar con los diputados y vas a tener que buscar consensos ahí para aprobar las leyes y que vas a tener autoridades electas a nivel local que de repente no son las que son de tu partido, pero representan a esos distritos y a esas comunidades. ¿Y cómo elegirían en una posible alianza con Rómulo quién va a la cabeza? Porque todos hablan de la necesidad de aliarse, pero el discurso llega hasta donde quién se bajaría. ¿Tú estarías dispuesto a bajarte? ¿A no ir a la cabeza? Mira, yo te digo, el Partido Panameñista aspira a llevar la cabeza en una alianza. Yo también he sido claro en que nosotros, aquí hay dos mecanismos para hacerlo, a mi juicio, que son, digamos, los más objetivos. O hacemos una primaria interpartidaria, el Partido Panameñista lo tiene en sus estatutos, porque lo vimos, que era una posibilidad que no había que descartar. O nos sentamos a ver encuestas, definimos qué encuestadora vamos a tener todos como las más confiables y veamos qué dicen las encuestas, quién está arriba, y en función de eso definamos quién va a ir a la cabeza. Lo que yo creo que sería irresponsable es que los tres nos empecinemos en que tenemos que ir a la cabeza sí o sí, y Los que tres no, pues Rómulo y los manda País. yo. Sí. ¿Y País? No, País no está planteando ir a la cabeza de una alianza. Ah, ok. ¿No? Nos empecinemos en ir a la cabeza de una alianza, y si no es así, no. Entonces que cada uno vaya solo y después entonces nos tengamos que aguantar por 5 años un gobierno que va a ser terrible para este país. José, usted fue alcalde de la ciudad de Panamá y como tal tuvo conocimiento del tema crítico a propósito de urgencias del vertedero de Cerro Patacón que lleva con hoy 4 días ardiendo. Ya se siente el humo tóxico en toda la ciudad, incluso con las ventanas cerradas de las casas. ¿Por qué eso no se le ha puesto una solución definitiva? Cuando todas las recomendaciones, yo recuerdo la primera vez que ardió fue en el gobierno de Ernesto Pérez Valladares cuando era alcalde el señor Juan Carlos Navarro. Y desde entonces se dijo que se iba a tomar una solución definitiva para evitar que eso volviera a suceder. Y no se ha tomado. Mira, yo te diría que no hay otra explicación que falta de voluntad. Hay que recordar que en el periodo del presidente Martinelli se le quitó la competencia al municipio de Panamá, tanto sobre la recolección de residuos como sobre Patacón, sobre Cerro Patacón. Eso está actualmente y desde ese gobierno bajo responsabilidad de la autoridad de aseo, ¿no? Aquí se hizo un estudio en el gobierno pasado por una empresa estatal española, Ininco creo que se llamaba, creo que era el nombre, donde se hizo todo el planteamiento de cómo nosotros debíamos migrar a nivel nacional hacia plantas de tratamiento de residuos. De las muchas vergüenzas que nosotros tenemos que sentir como panameños, es que hoy en día, en pleno siglo XXI, la mayoría de los lugares de disposición de residuos en Panamá son vertederos a cielo abierto. O sea, eso no tiene ninguna justificación. Cerro Patacón supuestamente es un relleno sanitario, no es un vertedero a cielo abierto, pero en la práctica no se está haciendo las cosas como debieran hacerse en un relleno sanitario. Pero ya hasta los rellenos sanitarios son cosas que están quedando en el pasado, en la mayoría de los países desarrollados. Y Panamá tiene que aspirar a eso. Lo que tenemos son plantas de tratamiento de residuos. El estudio está, se terminó en el gobierno pasado, no se empezó a desarrollar lo recomendado allí, y en este gobierno, como fue un estudio hecho en el gobierno pasado, pues como que ni existe, pues. Cada maestrito con su libro. Sí, Volviendo entonces, a la parte política, alguien me pregunta aquí, que por favor haga la pregunta, si para derrotar a Martinelli es necesario que en esa alianza entre el PRD, pregúntale por favor si estaría dispuesto a conversar. bueno, mira, primero que yo te diría que no se trata de que es una alianza para derrotar a Martinelli, reitero, yo creo que se trata de que nosotros
derrotemos una visión clientelista de la política que ya a este país no puede seguir caminando en esa vía. O sea, nosotros tenemos una situación en la que en medio de una de las peores crisis que ha vivido el mundo, la pandemia, aquí lo que hizo el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Panamá, ambos bajo el PRD, que ahí no estaba Martinelli, fue el PRD el que estaba gobernando tanto el país como la alcaldía de Panamá bajo esta pandemia, lo que hicieron fue lo contrario a lo que está recomendado. O sea, subieron la planilla y bajaron la inversión. Aquí lo que se recomendaba y lo que hicieron los países que superaron o han empezado a superar con éxito la pandemia fue priorizar en inversión, en infraestructura, en invertir en la gente. Pero aquí lo que hicieron fue sube la planilla. La alcaldía tenía 3.600 funcionarios antes de la pandemia, ahora mismo tiene 5.200. 1.600 funcionarios más. Y lo propio está pasando en el gobierno nacional. Aquí el tema de la asamblea que publicó la prensa hace unos días atrás. Dice que chifiaste la respuesta. Dice que chifiaste la respuesta. La persona que quiere que contestes claro por favor. No, pero es que si te sentarías con el PRD. Pero es que he contestado claro que si el tema aquí no es contra Martinelli. No. Pero para la alianza se sentarías con el PRD. Mira, yo creo que en un momento dado va a haber un sector del PRD que va a querer sentarse a hacer una alianza. Pero yo no veo ahora mismo que sea el PRD como partido, ¿no? Salvo que ocurra algo sorpresivo en las primarias del PRD. ¿Me explico? Oye, pero lo que sí quiero dejar claro es que nosotros no estamos hablando de hacer una alianza para derrotar a Martinelli. De lo que estamos hablando es de una alianza, primero para ganar la elección. Y por supuesto, eso implicará derrotar a Martinelli y a los otros que no sean parte de esa alianza. Pero sobre todo una alianza para gobernar el país. Para gobernar el país con una visión distinta, porque la situación de Panamá no es la situación de bonanza económica que se tuvo en los últimos gobiernos. Más bonanza en algunos que en otros, pero realmente aquí habían presupuestos multimillonarios. Flor, aquí en el gobierno de Mireya Moscoso, los presupuestos anduvieron entre 5.000 a 7.000 millones. El presupuesto más alto del gobierno de Mireya Moscoso fue el del último año de su gestión, 2004, fue 7.000 millones de dólares. Aquí estamos hablando que el presupuesto de este año ya anda creo que por 26, 27.000 millones de dólares. Entonces, cómo se dispararon los presupuestos públicos aquí. Aquí cuando tú hablabas, la gran obra del gobierno de Martín Torrijos fue la cinta costera, que fueron 200 millones de dólares. La gran obra del gobierno de Mireya Moscoso fue el puente Centenario, fueron 120 millones de dólares. Aquí ahora una escuela cuesta 200 millones de dólares. Sí, se perdió totalmente la proporción de la plata. Entonces aquí es como que la plata está saliendo de los árboles. Bueno, ese tiempo tenemos que entenderlo, se acabó. Porque lo que viene ahora en la próxima administración no es que te va a sobrar la plata, te va a faltar la plata. Porque vas a tener que enfrentar primero el problema de la Caja del Seguro Social y vas a tener que sacar 1.000 millones de dólares, no sé de dónde. No. Yo no veo políticamente viable que se apliquen medidas paramétricas. El próximo gobierno, si viene con subir la edad de jubilación y todo, empezando, se va a caer. ¿Y entonces qué habría que hacer? Aquí va a tener que hacer recortes. Por eso te digo, aquí va a haber, el próximo gobierno tiene que ajustarse el cinturón. Aquí no es ¿Pero el tema. con ajustar el cinturón ya? ¿Con ese Cuando tú estás hablando de un presupuesto de 27.000 millones de dólares, yo sí creo que puedes resolver gran parte si te ajustas el cinturón, pero también creo que hay que hacer mejoras administrativas a la Caja del Seguro Social. ¿Y ajustar el cinturón incluiría también votar funcionarios o no? Mira, por ejemplo, cuando yo estuve en la alcaldía, de las primeras cosas que hice, yo no renové ninguno de los contratos. Gente que se le venció el contrato el 30 de junio, yo no se los renové el 1 de julio, yo no los voté. No se los renové.
Y entonces nosotros nos pusimos a ver, pues le dije, vamos a ver, el que sí estaba trabajando va a venir a decir, hey, ¿qué pasó conmigo? O en las oficinas van a decir, oye, nos faltó su fulanito o su fulanito o sutanita que estaba haciendo un trabajo y ahora no está. Pero va a haber un montón de gente que no va a aparecer y no va a Y esas aparecer son botellas, porque pues. son las botellas. Una manera de depurar. Sí, me explico. Yo sí creo que aquí hay que depurar porque yo estoy seguro, 100%, ¿no? Que aquí hay una gran cantidad de botellas, tanto en el gobierno nacional como en el gobierno municipal de la ciudad de Panamá. Yo te digo, desde la experiencia que tengo más cercana como alcalde, estoy seguro que de esos 1.600 funcionarios más que tiene la alcaldía, por lo menos 1.000 no están haciendo nada. Es que Nada. que no caben, además, en los edificios No están haciendo nada. de la alcaldía. Sí. Físicamente no caben. Ahora, esa práctica es buena de no renovar el contrato, pero el problema es que entonces se contrata a otro del partido del que, Bueno, del que contrata. no fue el caso nuestro. Mira, yo te digo, nosotros empezamos la alcaldía con 3.300 funcionarios y la terminamos con 3.600, 300 más, sí, pero el presupuesto más que se duplicó en esos 5 años. Nosotros asumimos competencias nuevas. Creamos la Dirección de Participación Ciudadana y de Transparencia, la Dirección de Gestión Ambiental. O sea, hubo una serie de cosas por competencias que se asumieron. Por ejemplo, la Dirección de Planificación Urbana no existía. Y nosotros asumimos responsabilidades que la alcaldía no tenía hasta el momento que me tocó a mí. Entonces, por eso digo, es importante la persona, porque, hombre, yo demostré ya con hechos que administramos con responsabilidad la planilla de una institución que es casi como un ministerio, es la principal alcaldía del país. Eso es lo que debe ocurrir a nivel del gobierno central. Nosotros establecimos un plan de retiro anticipado y se fueron de la institución gran cantidad de personas que ya estaban jubiladas y que seguían trabajando, pero se les dio una compensación de 6 meses de salario a cambio de que se retiraran voluntariamente. Como te digo, no se renovaron los contratos. Y no es que, hombre, algunos los renovamos después, cuando hicimos la depuración y vimos, aquí realmente había alguien que estaba trabajando. ¿Me explico? Pero lo que no puede ocurrir, y pusimos carrera administrativa, también, valga recordarlo, en la Alcaldía de Panamá, la única alcaldía del país que tiene carrera administrativa, que ha sido irrespetada por la actual administración. Entonces, esas cosas creo que son las que deben ocurrir, porque cuando tú tienes una planilla de más de 200.000 funcionarios, como lo tiene el gobierno central, yo estoy seguro que tú puedes ahí, sin venir con botaderas así, sino simplemente el que se va, tú no llenas la posición. No renovando contratos y eliminando botellas. Y haciendo retiro anticipado, retiro voluntario, perdón, de jubilados que aún siguen laborando, tú vas a hacer mucho espacio para poder dedicar lo que realmente importa, que es inversión. Correcto. Y ese por ahí debe empezar el apretón del cinturón, aunque evidentemente todo eso no va a alcanzar. Pero yo lo que te digo, mira, es que la Caja del Seguro Social es la principal terrateniente del país. O sea, yo lo que no estoy de acuerdo es que nosotros salgamos de salida a decir, vamos a aumentar la edad de jubilación, vamos a aumentar la densidad de cuotas, y ese es el único camino. Sí. ¿Me explico? En eso coincide con Ricardo Lombana, sí. su posición. Sí. Sino que nosotros tenemos que ver, y te lo digo nuevamente desde la experiencia de la alcaldía, la Caja del Seguro Social tiene gran cantidad de terrenos en la calzada Amador. Improductivos. Sin generar ni un real Así es. para la Caja del Seguro Social. Tiene gran cantidad de terrenos en Caledonia, en el barrio de La Exposición, cuyo valor por metro cuadrado se ha aumentado porque por ahí está pasando la línea 1 del metro y tiene esos terrenos baldíos totalmente y no está aprovechando la posibilidad de hacer inversiones, ya sea la misma Caja del Seguro Social o trayendo capital privado, en una alianza público-privada entre ese capital privado y la Caja del Seguro Social, y poner a generar esos terrenos dividendos que ayuden al Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte. Entonces, pero la Junta Directiva y las administraciones de la Caja del Seguro Social han sido totalmente incapaces de poner a rendir beneficio a esos terrenos. O sea, la Caja del Seguro Social tiene terrenos en las playas del Pacífico. Sin nada. Muy bien. Vamos a un cambio
el señor Blandón y regresamos con el cierre de Cuarto Poder. Bueno, tenemos una actualización del accidente en Hualaca. Entiendo que ha subido el número de personas fallecidas. El productor aquí nos dice 33, pero son 38. Comenta por acá. 38 personas fallecidas, 36 heridos trasladados al hospital, entre los que están 19 adultos varones, 5 mujeres adultas, 12 niños. Esto ya convertiría este accidente en el más, con más víctimas fatales en Panamá, después del Puente de las Américas del año 72, en el que murieron 38 personas, Guido. Bueno, tremendo, tremendo. Qué tragedia más horrible. Pues, y como decíamos al inicio, de por sí estos migrantes irregulares cargan tras sus espaldas una tragedia de vida que los ha obligado a salir de sus países, cualquiera que sea el país de origen, buscando una mejor vida. Impresionante realmente. Y mira, si me permites, Por supuesto. ayer hablábamos en un grupo que nos reunimos para ver los temas de seguridad del país cada cierto tiempo, de la crisis de los migrantes en Darién y cómo están aumentando cada vez más la cantidad de personas que están llegando a través de la selva del Darién. Hoy eran varios los buses 6. que iban hacia allá y presumo que seguirán viendo varios buses transportando personas desde Darién hasta el centro en Hualaca. Yo creo que hay que revisar bien las causas del accidente y tomar las precauciones para que algo así no vuelva a ocurrir. Es una carretera que es peligrosa. Yo la he transitado en varias ocasiones y una sola vez lo hice de noche y me juré a mí mismo que más nunca lo iba a hacer. ¿No? Las cosas que se hacen Sí, por entonces, necesidad. Hay que entender realmente cuáles son las razones por las cuales ese viaje lo hacen en madrugada y llegan allá en horas en las que yo presumo que había niebla. ¿Me explico? Sí. Yo no sé si habrá tenido que ver con el accidente, pero sí son cosas que habrá que tomar en consideración de aquí en adelante. Se nos ha acabado el tiempo, Bueno, lastimosamente. con estas imágenes Tendremos más reportes más adelante. Sí, con estas imágenes del accidente nos despedimos. Un día triste para Panamá y para los países de origen de estas personas que lamentablemente fallecieron. Muchas gracias, José Blandón, por acompañarnos hoy. Si usted sigue en Telemetro Radio y en RPC Televisión, siga con El Brunch. Hasta mañana.